nosotros la podemos aceptar, Señor, pero como un consejo, Padre. Pero si es palabra tuya, Espíritu Santo, sé tú abriendo, Señor, y utilizando la boca de mi hermano y pastor, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. En esta hora le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite estar aquí en este lugar otra vez. Ya son 2 veces que estamos aquí. Y estaba pidiéndole al Señor pues que Él nos traiga una palabra que realmente nosotros la necesitemos. Así es que para la próxima vez que me envíen para acá, ya me comprometo. Les voy a predicar acerca de lo que es, hermanos, la buena administración. Lo que es la persona la cual nosotros somos, las personas que debemos administrar bien las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en nuestra mano esta iglesia. Porque Dios ha puesto en la mano de los pastores para que ellos la guíen, para que ellos la alienten y para que ellos la ayuden. Claro, quien da el aliento es el Espíritu Santo. Pues nosotros como líderes que Dios nos ha permitido apacentar las ovejas del Señor, entonces Él nos usa a nosotros para que nosotros podamos administrar bien lo que es la palabra de Dios y lo que es todas las cosas que se mueven aquí. Estoy creyendo, hermanos, que este lugar ya es muy pequeño y que Dios ya tiene el lugar preparado que le va a dar, donde yo le estaba diciendo a mi esposa que en la iglesia central pues estamos pensando hacer un tabernáculo. Pues yo le decía a mi esposa, necesitamos hacer un tabernáculo por lo menos de unas 5,000 personas, por lo menos, y de unos 200 o 300 parqueos de carro. Porque, hermanos, nosotros creemos en un Dios grande. Nosotros no estamos creyendo en un Dios miniatura. Nosotros sabemos que el Dios que nosotros le servimos, hermanos, es el dueño de toda la tierra. Él puede proveer el terreno para hacerlo. Y Él puede proveer, hermanos, todos los medios para hacerlo. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del oro y de la plata. Así es que el dinero no es malo. El problema es el amor al dinero. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, no es el dinero, porque el dinero Dios lo dejó para que nosotros viviéramos en este mundo. Pero en realidad nosotros sabemos que todas las cosas son del Señor. Eso lo dice el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Así es que todo es del Señor. Pero no voy a hablar de eso hoy. Hoy quiero hablar de algunas cosas, hermanos, que de repente, por eso el pastor me preguntaba el tema es faltas cotidianas. Ahora, ¿por qué? Porque son cosas, hermanos, son situaciones que nosotros vivimos día a día. Porque fíjense que de repente nosotros nos predicamos nosotros de las cosas más grandes, que no debemos hacerlas. Pero hay cosas muy pequeñas, hay cosas que nosotros a veces ni siquiera nos damos cuenta que están pasando, y son esas cosas las que nos están haciendo daño para que nosotros no tengamos una buena relación con Dios. Porque Dios es santo y Él dice que sed santos porque yo soy santo. Y si Él es santo, hermanos, nosotros, claro, somos imperfectos, pero vamos caminando hacia la perfección. Porque la vida del cristiano, hermano, no es automáticamente. La vida del cristiano es poco a poco. A medida uno se va metiendo en el Señor, entonces el Señor le va ayudando a mejorar algunas cosas. Porque nosotros venimos de un mundo en el cual, hermanos, es un mundo depravado. Es un mundo donde allí, hermanos, no hay absolutamente nada bueno. Y venimos aquí a este lugar, hermanos, venimos a las iglesias con la intención de venir y encontrar un lugar mejor. Por eso yo digo que la oportunidad que tienen las personas que están en la puerta es una gran oportunidad. ¿Sábense por qué? Porque la primera impresión, hermano, es lo que lo toca a uno. Y si una persona viene por primera vez y le dan la mano con una sonrisa, con seguridad, y le dicen bienvenido,
entonces la persona se va a sentir bien. Así es que es un gran privilegio las personas que están en la puerta dando la bienvenida a cualquier persona que venga. Así es que vamos a leer, hermanos, en el libro de Cantares capítulo 2 y el verso 15, a ver qué nos dice la Biblia ahí. Hoy vamos a ver algunos versículos de la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia que nosotros tenemos que dejar de hacer? ¿Qué nos dice la Biblia que nosotros tenemos que evitar hacer? Porque no todas las cosas hay que dejárselas al Espíritu Santo. Hay cosas que tenemos que hacerlas nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos que orar, es nosotros. El Espíritu Santo no va a venir a orar por nosotros, no va a venir a leer la Biblia por nosotros, no va a venir a congregarse por nosotros. Él ya está aquí, pero nosotros tenemos que hacer algunas de las cosas para poder agradar a Dios. Leemos la Biblia, hermanos, entonces en el libro de Cantares capítulo 2 y verso 15. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice la Biblia: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cazadnos las zorras. Yo estaba estudiando qué quiere decir eso de cazadnos las zorras, que nosotros tenemos que cazar y apresar aquellas cosas que están impidiendo para que nosotros tengamos una buena relación con Dios. ¿Y qué son esas pequeñas zorras? Pudiera ser pereza para orar, pudiera ser pereza para leer la Biblia, o a veces, hermanos, no ponemos a Dios en primer lugar, y eso son cosas que a nosotros nos afectan. Además de eso, hermanos, la envidia, el egoísmo, la ambición desmedida, porque todos tenemos ambición. O sea, eso es algo que Dios lo puso en nosotros para que la vida tuviera sentido. Porque si uno ya en este año logró todo lo que quería, ya no hay sentido para vivir el otro año. Pues nosotros siempre estamos pensando que el otro año va a ser mejor. O sea, que los tiempos que vienen van a ser mejor. Ahora, ¿por qué? En Honduras tenemos un dicho que decimos nosotros: hoy quiero ser mejor que ayer. Porque nosotros cada día tenemos que ir escalando y tenemos que ir, hermanos, preocupándonos por hacer las cosas de la mejor manera. No es posible que nosotros tengamos 15, 20 años de estar en una iglesia, o 5 años o 10 años, y con los mismos problemas que teníamos cuando nosotros llegamos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Fue que la palabra de Dios no hizo efecto en esa persona? Una de las cosas, hermanos, que nosotros o los seres humanos tienen es que la gente puede venir, puede cantar, puede orar, pero cuando viene la palabra de Dios, entonces busca qué hacer, busca irse para el baño, busca mirar el teléfono, busca cualquier cosa, pero la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Por qué? Porque una de las cosas de la obediencia es escuchar la palabra de Dios. Es parte de la obediencia. Porque si alguien está hablando aquí y la gente está allá que no se interesa en nada, ¿ustedes creen que la persona que está aquí se va a sentir bien? ¿Qué estamos hablando nosotros? La palabra de Dios. Y Dios no se pone contento cuando nosotros no escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos forma. La palabra es la que nos guía, la palabra es la que alumbra nuestro camino, y la palabra es la que nos va a llevar al cielo. Así es que nosotros tenemos que entender que escuchamos la palabra de Dios por nuestro beneficio. Porque, hermanos, no podemos nosotros ser personas que estemos con el mismo problema de antes. Tenemos que ir mejorando nuestra relación con Dios. Y fíjense que en 1 de Juan capítulo 3 y verso 15 nos dice la Biblia: todo el que odia a un hermano o hermana, en la versión nueva traducción viviente, todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna en él. ¿Cuántas veces nosotros, gracias a Dios que Dios me ha guardado en eso? Le pedí al Señor que guarde mi corazón de tener odio contra nadie. Gracias al Señor, porque eso no depende de mí, depende de Dios.
Pero hermanos, yo no tengo odio contra nadie, pero hay personas que tienen odio contra un hermano. Hay personas, hermanos, que no quieren ver a ese hermano ni siquiera cerca. Hay personas que se apartan cuando un hermano se sienta ahí cerca. Ahora, ¿por qué? Yo siempre digo, ¿por qué razón la gente se molesta? Si no hay razón para que nosotros, hermanos, nos enojemos por nada. ¿Saben por qué? Porque usted, ¿qué gana con enojarse? ¿Qué logra con enojarse? Absolutamente nada. Lo que hace, pero es que me desahogo, dice. ¿Desahogarse qué? Nosotros, hermanos, tenemos que amarnos unos a otros. Como hermano, Jesús dijo, Padre, cuando Él hizo una oración por los discípulos y por nosotros también, porque Él dijo, Padre, no te pido solo por esto, te pido por aquellos que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así es que Jesús oró por nosotros. Él dijo, Padre, que así como tú y yo somos uno, que así ellos también sean uno aquí en la tierra. No te pido, Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque nosotros estamos en este mundo. Y como personas que vivimos en este mundo, vivimos en medio de la maldad. Recordemos que este mundo está lleno de tinieblas. Recordemos que este mundo no hay nada absolutamente bueno. Por eso una vez que cuando estaba en un problema en Honduras de la política, y yo fui a una ciudad a visitar a un pastor, y entonces allá estaban hablando los hermanos de una de las corrientes de la política, y me dijeron, ¿y usted con quién va? ¿Va con los camisas blancas o con los camisas rojas? Yo les dije, no, yo no voy con nadie. Me dijeron, ¿por qué? Le dije, porque mi ciudadanía no está aquí. Mi ciudadanía está en el cielo. Y entonces, ¿por qué voy a ir aquí peleando por nadie? Hermanos, la Biblia nos dice que oremos por nuestras autoridades, pero no nos dice que nosotros nos enfoquemos en nadie, porque el único que nosotros podemos enfocarnos es en Cristo, porque Cristo nunca nos va a fallar, porque Cristo siempre está con nosotros en las buenas y en las malas. No importa la situación que nosotros estemos pasando, Cristo va a estar siempre al lado de nosotros. Por esa razón, cuando Jesús iba a ir para el cielo, les dijo a los discípulos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Y ellos dijeron, ¿por qué? No, nosotros queremos que esté con nosotros aquí. Él les dijo, no, porque cuando yo me vaya, entonces va a venir el Espíritu Santo. Y Él no va a andar con ustedes, Él va a estar dentro de ustedes. Así es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y nosotros tenemos que reflejar, hermanos, el rostro de Cristo en nuestra vida. Así es que por esa razón no hay forma que nosotros estemos amargados, que estemos enojados, que estemos, hermanos, nosotros pensando siempre en lo malo. ¿Por qué? Porque la mente del cristiano tiene la mente de Cristo. Tenemos que pensar nosotros como pensaba Cristo aquí en la tierra. Nosotros tenemos que reflejar a Cristo aquí en la tierra, porque nosotros somos embajadores. Y cuando una persona le mandan de embajador de un país para otro, allá va a reflejar ese país de donde es originario. Así es que nosotros no somos de este mundo, nosotros somos del reino, y como embajadores del reino nosotros tenemos que representar bien el reino de Dios aquí en la tierra. Nos dice el libro de Santiago capítulo 1 y verso 4, ¿de dónde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes? Vienen de ustedes mismos. Porque nosotros a veces toda la culpa le echamos al diablo. Y a veces que nosotros mismos, hermanos, somos los culpables de algunas cosas. Dicen que una vez estaba el diablo sentado en una cantina. Una cantina es donde venden licor y cerveza y todo eso, y droga y cigarros. Y el diablo estaba sentado ahí en la esquina, y de repente llegó un cristiano y pegó un golpe en el mostrador y dijo, dame una cerveza. Y entonces el diablo escuchó, dijo, ya me voy, van a decir que yo lo tenté. Y yo no me cuenta me daba, dijo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas que es de nosotros. No todos lo dejemos a Dios, no todos lo espiritualicemos. Hay cosas que tenemos que hacerlas nosotros. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, hermanos, por obedecer la palabra del Señor. Dios está listo, hermanos, con sus brazos abiertos para ayudarnos a caminar adelante. Pero el primer paso tenemos que darlo nosotros, como personas que hemos conocido el nombre del Señor.
Así es que de donde vienen todos los conflictos y peleas que hay entre ustedes, vienen de ustedes mismos, de sus deseos egoístas, que siempre están librando una guerra en su interior. Hay gente, hermanos, que nosotros la miramos de una forma diferente, pero en su interior tienen una guerra, porque la Biblia dice que el espíritu y la carne están luchando dentro de nosotros. Porque la carne quiere que miremos hacia abajo, porque a la carne no le interesa la gloria, pero el espíritu está esperando que nosotros miremos hacia arriba, porque allá está todo lo bueno. Y la carne, como no le importa, ¿por qué no le importa? Porque una vez que esta carne se muere, vuelve a ser tierra. Pero el alma, no. El alma va al lugar donde nosotros preparamos aquí en la tierra. Por eso es que nosotros tenemos, hermanos, que tratar de vivir para Cristo. Nosotros tenemos que tratar, hermanos, de hacer la voluntad del Señor, porque la salvación la vamos a recibir por gracia, no por lo que nosotros hagamos. Pero el Señor está esperando que nosotros hagamos el esfuerzo para caminar en el camino del Señor, y que hagamos todo lo posible, hermanos, para que esta carne no nos doblegue, sino que nosotros la dobleguemos a ella. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios nos ha dado a nosotros poder para dominar a esta carne, para dominar al enemigo y para vencerlo. No solamente para dominarlo, sino que para vencerlo en el nombre de Jesús. Nunca nosotros debemos de enfrentarnos a la maldad, hermanos, personalmente. Decir, no, es que mira, yo soy cristiano hace mucho tiempo, así es que tenés que respetarme. No, cuando Jesús, el diablo le apareció que venía del ayuno, el diablo le apareció, le dijo, si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierte en pan. Y Jesús, Él es Dios, Él nunca dejó de ser Dios, siempre fue Dios y fue hombre como soy yo. Pero ¿qué? Jesús le dijo, ¿qué le hizo? Le aplicó la palabra. ¿Qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino que toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús bien viejo puede decirle, yo soy Jesús, a mí tenés que respetarme porque yo te hice, así es que tenés que respetarme. Pero no, Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así nosotros, hermanos, tenemos que ser. Tenemos que defendernos, hermanos, con la palabra, no con nuestra propia inteligencia, no con nuestra propia intelectualidad, no con nuestra propia, hermanos, valentía, sino con la palabra de Dios. Tenemos que defendernos, porque la palabra nos defiende a nosotros. Nosotros no podemos defender la palabra, sino que ella nos defiende, porque es el aliento de Dios, porque es la palabra de Dios, y nosotros tenemos que creer a pie firme en la palabra del Señor. Porque toda persona que duda, dice el apóstol Santiago, que es como las olas del mar. Dije que nosotros pedimos algo dudando, no crean, dice, que recibirán nada. ¿Por qué? Porque el que duda es como las olas del mar, que caminan de allá para acá, no saben para dónde van ni de dónde vienen. Pero los cristianos sabemos de dónde venimos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. Somos los únicos que sabemos. El mundo no sabe. Hay gente que dice, yo no sé qué estoy haciendo yo aquí en la tierra. Yo creo que yo vine a hacer nada. Pero en realidad cada uno de nosotros venimos con un propósito. El propósito que Dios nos trajo para que naciéramos en esta tierra, a este tiempo del mundo, fue, hermanos, con el propósito de que nosotros lo alabáramos a Él, que lo exaltáramos. Pero el diablo vino e interrumpió lo que Dios había programado para nosotros, y ahora la gente no sabe qué está haciendo aquí en la tierra. Pero nosotros sí sabemos por qué estamos, sabemos de dónde venimos y para dónde vamos también. Nosotros sabemos que si nosotros desobedecemos a Dios, ¿para dónde vamos? A un lugar de tormento. Pero sabemos que si nosotros obedecemos a Dios, entonces Él por su gracia nos va a dar la salvación. No por obras, dijo Pablo, para que nadie se gloríe. Porque hay personas que hacen muchas obras y piensan que por las obras van a alcanzar la salvación. No, la salvación se alcanza por la gracia de Dios. Ahora, las obras tenemos que hacerlas nosotros. El apóstol Santiago dice, si tú tienes obras
y tú tienes fe y no tienes obras, entonces muéstrame tu fe y yo te muestro mis obras. Así es que las obras tienen que ir añadidas con la fe, porque la fe es la esperanza en la cual nosotros tenemos en Dios, de que Dios, hermanos, nos va a dar la salvación por su gracia. Así es que el apóstol Santiago en capítulo 1 y verso 14 dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Es lo que les decía. La tentación viene porque, hermanos, siempre hay 3 personas que conocen mi vida. Una es el enemigo, que el Señor lo reprenda. La otra es Dios, que conoce mis pensamientos, mis pasos. Y la otra que me conoce soy yo mismo. Y hay veces, hermanos, que esta carne nos seduce a nosotros a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y nosotros vamos y las hacemos. Y la conciencia nos dice, porque la conciencia es un radar que Dios puso dentro de nosotros, para que nos como un radar que nos avisa cuando hay peligro. Y la conciencia nos dice: no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Pero nosotros, como somos testerudos, vamos y lo hacemos, y después la misma conciencia nos acusa. Ahora, ¿por qué? Pues la conciencia es algo que Dios puso en nosotros para que nosotros fuéramos diferentes a los animales, para que nosotros seamos diferentes, hermanos, a aquellas cosas que no tienen vida. Porque hay cosas que tienen vida. Los animales tienen vida, pero no tienen, hermanos, conciencia. Ellos lo que tienen es un instinto, en los cuales ellos pueden sentir desde lejos y cosas así. Pues nosotros tenemos una conciencia que Dios lo puso ahí para que nos guiara a nosotros a hacer siempre lo correcto delante de nuestro Dios. Así es que Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí quiero pararme a algo y decirles que el enojo y la ira no son buenos ni malos. ¿Dónde está el problema con el enojo y la ira? Cuando nosotros abrimos nuestra boca. Porque cuando nosotros estamos enojados y abrimos la boca, no es para decir cosas buenas, es para ofender, es para herir, es para hacerle daño a la otra persona que creemos que nos hizo daño a nosotros. Porque la Biblia dice: airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así es que enojarse no es, hasta Dios se aira. ¿Ustedes creen que Jesús, cuando entró al templo y dio vuelta a todas aquellas mesas, iba contento? No, iba molesto. Pero eso sí, airaos, pero no pequéis. Cuando pecamos es cuando abrimos la boca para decir cosas deshonestas, para decir cosas para herir a otra persona. Y cuando nosotros herimos a una persona con una frase, con una palabra, esa herida no la puede sanar el tiempo ni nadie, solamente la sangre de Jesús. Y eso tenemos que entenderlo nosotros, que nosotros no debemos de herir a ni una persona en este mundo, porque esas heridas no las puede sanar nada más que la sangre de Jesucristo. Es así, limpia todo, y hermano, y nos sana a nosotros de cualquier herida que el enemigo ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero hay otras cosas. Dice el libro de Proverbios capítulo 6 versos 17 al 19: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Los ojos altivos. Hay personas que hablan con los ojos, dice una cosa con la boca y otra con los ojos. Hay personas, hermanos, también que nos miran a nosotros con ojos altivos, como que nos miran de menos. Y por eso la Biblia dice, hermanos, que nosotros es peligroso que seamos demasiado justos. ¿Saben por qué?
Cuando nosotros somos demasiado justos, miramos al que no es tan justo un poco de menos. Y Dios no está de acuerdo con eso. Porque Dios es santo y nos mira a todos por igual. Porque Dios es maravilloso y a nadie mira de menos. Y nosotros como seres humanos que somos imperfectos, entonces de repente podemos ver a la otra persona que creemos nosotros que no es tan justa, la vemos de reojo, ojos altivos, la lengua mentirosa. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros mentimos? Dicen que una vez estaba un grupo de muchachos ahí haciendo la broma y pasó un hombre y le dijeron ellos: te quiero preguntar, ¿tú mientes? Entonces dijo: claro, yo miento. Bien, vaya, pues no se ganó nada. Luego pasó un cristiano y como los cristianos a veces nos justificamos, entonces le dijeron: ¿usted miente? Ah, no, dijo yo, para mí la mentira es pecado. A usted ganó el premio, le dijeron, porque no es cierto. Todas las personas, hermanos, de alguna manera decimos cosas que a veces no son correctas. Y recuerda que la mentira es un pecado de muerte. La mentira es un pecado, hermano, que Dios no la tolera, porque la mentira es engendro de Satanás. Y nosotros tenemos que hablar siempre la verdad, aunque las cosas de repente vayan en nuestra contra. Pero si nosotros somos personas que hemos conocido el camino del Señor, no vamos a decir mentira, siempre vamos a hablar la verdad. Así es que tratemos, hermanos, de hablar la verdad, porque la lengua mentirosa Dios la detesta. Además dice que las manos derramadoras de sangre inocente, así por ejemplo como cuando Caín mató a Abel. Abel era un hombre inocente y Caín lo mató. Eso lo detesta el Señor. El corazón que maquina los pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, y el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Hay gente que se complace, hermanos, en meterlos a nosotros en problemas. Hay gente que se alegra y dice: ya los metí en problemas, ya no están en paz, y se alegran con eso. Eso Dios lo detesta. Porque, hermanos, nosotros tenemos que ser unas personas que siempre llevemos una palabra de aliento, una palabra de esperanza. El mundo está, hermanos, esperando que nosotros le llevemos una palabra de esperanza. El mundo está esperando que nosotros le llevemos una palabra de aliento, que le llevemos una palabra, hermanos, en realidad que él pueda sentir, hermanos, que tiene una oportunidad. Y por eso es que el evangelio no se desarrolla dentro del templo, se desarrolla afuera. Ahí es donde nosotros tenemos que desarrollar, hermanos, el mensaje de la palabra del Señor. Porque, hermanos, hay gente, me decía un pastor una vez: deja de estar perdiendo tiempo con esa gente, mira, busca otra gente que de repente esté esperando que lleguen. Pero también un pastor de Guatemala nos contó un testimonio. Dice que había una familia, allá ellos hacen culto del amigo. Yo no sé si ustedes saben cómo es eso. Sí, ¿verdad? Bueno, pues ellos hacen culto del amigo. Dice que había una familia que ellos la estuvieron llevando al culto del amigo durante 11 años. Como decía la pastora, verán, no hay que cansarse de decir la gente, no hay que cansarse. Y a los 11 años aceptaron a Cristo y ahora son pastores en la iglesia. Entonces no hay que cansarse, hermanos, de llevar la palabra de aliento. No hay que cansarse de llevar una palabra de consolación a las personas, porque las personas están desesperadas en el mundo. Porque las personas están esperando, hermanos, escuchar una buena noticia, y solo malas noticias escucha la gente, porque el mundo solo tiene malas noticias. Pero nosotros los cristianos tenemos la buena noticia. Nosotros tenemos, hermanos, la esperanza de salvación, y a veces la gente ni cuenta de edad que nosotros somos cristianos. Y nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida. Nunca nos avergoncemos de ser cristianos. En el tiempo cuando yo era pequeño, el evangelio era un tabú.
había un hombre que llegaba a predicar a mi mamá. Yo estuve 6 años con mi mamá biológica. Después me llevaron para mis abuelos. Y entonces mi mamá, cuando lo miraba que lo miraba que no había llegado, le cerraba la puerta. Bueno, pues el hombre llegaba y no entraba. Pero a veces cuando ella acordaba, estaba en la puerta de la cocina y decía: buenos días. Pues ya no hay para dónde. Sí. Y entonces el hombre empezaba, y yo me río de mí mismo porque yo le escuchaba. Ella le preguntó una vez: entonces quiere decir que usted cuando se muera, le dijo, no va a ir al infierno. No, le dijo él, no. ¿Y para dónde se va a ir usted? Yo voy para el paraíso de Dios, le dijo. Pues en ese tiempo, como al año más o menos, yo entré a la escuela. Yo tenía como 6 años en ese tiempo. Como al año entré a la escuela y entonces me empezaron a enseñar los departamentos de Honduras. Hay uno que se llama El Paraíso. Y entonces dije yo: para ahí se mire ese hombre cuando se muera. ¿Verdad? Porque claro, en la ignorancia, en la inocencia de uno. Pero en ese tiempo era un tabú ser cristiano. Hoy es un privilegio ser cristiano. En este tiempo que estamos nosotros, hermanos, viviendo, por ejemplo, en Honduras, es un país, hermanos, donde uno se puede poner a predicar en cualquier esquina, en cualquier lugar. Y si llega la autoridad es para protegerlo. No para correrlo, sino que es para protegerlo, más bien. Así es que es un privilegio. En Honduras tenemos una virtud, y es que hay un día de la Biblia, el último domingo de septiembre, a nivel de estado. Es ley. Y nosotros, hermanos, no exaltamos la palabra de Dios en ese tiempo. Y yo les digo a los hermanos, a los pastores, debíamos de exaltar ese día. Debe ser maravilloso porque, hermanos, es el día de la Biblia, que es el único a nivel mundial. Búsquenme ustedes otro país que tenga un día dedicado a la Biblia. No, Honduras sí lo tiene. Y ese es un privilegio porque la Biblia es la palabra del Señor. Y nosotros debemos de aprovechar al máximo, hermanos, exaltar la palabra de Dios. Debemos de exaltar, hermanos, el nombre de Jesús, porque recordemos nosotros, hermanos, que Jesús vino y entregó su vida para que nosotros tuviéramos una oportunidad de salvación hoy mismo. Jesús murió hace mucho tiempo, pero en su mente estaban ustedes y estaba yo. Y eso no ya cuando murió, eso fue desde antes de la fundación del mundo. Dice la Biblia, hermanos, que Jesús preparó el mundo para que nosotros anduviéramos en él. No es que preparó al hombre a causa del mundo, no, preparó el mundo a causa de nosotros. Yo me imagino cómo era el mundo cuando el mundo no lo habían destrozado. Me imagino esos ríos cristalinos con aquellos tremendos árboles. O sea, mundo limpio. Ahora lo hemos contaminado al mundo. Pero recordemos, hermanos, que Dios nos tiene a nosotros para que seamos luz en medio de las tinieblas. Así es que nosotros, hermanos, debemos de sentirnos privilegiados. Como les digo yo a los hermanos, eso es algo personal. Eso no lo dice la Biblia. Yo nunca digo que me siento orgulloso, porque el orgullo es del diablo. No hay orgullo que sea santo. Yo digo, me siento privilegiado de ser cristiano. Me siento privilegiado de lo que Dios me ha dado. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros tenemos que sentirnos privilegiados de que estemos aquí en este tiempo. No es para todos. Dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Y la misericordia de Dios nos alcanzó a nosotros. Y la misericordia de Dios, hermanos, nos trajo a nosotros aquí a este lugar para que nosotros pudiéramos adorarle. Así es que estar, hermanos, sentado allí en una iglesia, no crean, hermanos, que es para cualquiera. No, nosotros somos personas, hermanos, que nuestra ciudadanía está en el cielo y que nosotros tenemos que obedecer a Dios y hacer el esfuerzo, como nos dice Hebreos capítulo 12, verso 14. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque el que
no son santos, no verán al Señor. Procuren estar en paz con todos, no solo con su familia, no solo con sus vecinos, no solo con su pueblo, es con todos, que aquella persona se dé cuenta que nosotros vivimos en paz. Porque Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da, porque el mundo no tiene paz. Nosotros tenemos paz, y muchas personas pueden tener muchos bienes materiales, pueden tener muchas cosas en este mundo, pero no tienen paz, no conservan la paz. Y nosotros tenemos la paz que Jesús nos dio, y debemos de disfrutar de la paz que Dios nos dio y tratar de vivir en paz con todas las personas que nos rodeen a nosotros. Porque la gente se va a dar cuenta que nosotros no caminamos en problemados, sino que caminamos en paz. ¿Y dónde lo aprendemos nosotros? Miren lo que dice Josué capítulo 1 verso 8. Estudia constantemente este libro de instrucción. ¿Cuál es el libro de instrucción? Medita en él día y noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Absolutamente en todo lo que hagas te irá bien. ¿Por qué? Porque estudiaste este libro de instrucción y meditaste en él día y noche. No hay oportunidad para estar pensando en otras cosas. No hay oportunidad, hermanos, para que nuestro corazón esté lleno de otras cosas. Nuestro corazón tiene que estar lleno de los frutos del Espíritu Santo, porque cuando nuestro corazón está lleno de los frutos del Espíritu Santo, no hay cabida para odio, no hay cabida para rencor, no hay cabida, hermanos, para odiar a nadie, porque nuestro corazón está lleno de los frutos del Espíritu Santo, y debemos de gozarnos, hermanos, porque es un privilegio de parte del Señor que nosotros como cristianos seamos diferentes. Así es que como nosotros leímos este libro de instrucción, como nosotros obedecimos la palabra de Dios, como nosotros entonces todo lo que hicimos, hermanos, nos salió bien, entonces dice Salmo 92 verso 13: plantaos en la casa de Jehová. Ahora plantaos en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Qué bonito es cuando una iglesia está llena de jóvenes. Claro, nosotros los adultos no es que no, pero claro, pero qué bonito porque los jóvenes florecen. Los jóvenes, hermanos, son los que tienen la fuerza. Los jóvenes son los que tienen el dinamismo para echar a caminar la obra de Dios. Los jóvenes. No, pero dice el verso 14: pero aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Ya no van a estar vigorosos y floreciendo, sino que verdes. Ahí estamos nosotros, aún en la vejez. Fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Pero no, hermanos, para estar haciendo cualquier cosa. Van a estar ahí para anunciar que Jehová es mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. ¿Qué pasa? Las personas que hemos caminado mucho tiempo en el Evangelio nos damos cuenta que en el Señor no hay injusticia, y nosotros podemos aconsejar a los jóvenes, nosotros podemos aconsejar a aquellas personas que quieren un consejo, que en el Señor no hay injusticia, todo es justo. En el Evangelio, hermanos, no hay nada que perder. Aquí todo es ganancia. Díganme ustedes qué hay de perder aquí. Nada, aquí todo es ganancia, absolutamente todo es ganancia. Como cristianos, hermanos, estamos privilegiados. Porque dijo el salmista en el 84:10:
Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Es mejor estar en el portón, porque ahí estamos dándole la bienvenida a las personas, y lo hacemos con una sonrisa, y lo hacemos con seguridad, y le decimos: aquí usted vino al lugar correcto, aquí es donde siempre debe de venir, porque aquí usted siempre es bienvenido. Eso debe ser, hermanos, nuestra conducta cuando estamos allí. Demos la bienvenida para que la gente le guste venir a la iglesia, porque la gente cuando va a un lugar y no lo tratan bien, como que no le gusta volver a ir. Y nosotros tenemos que reflejar la luz de Cristo. Pero claro, porque ya sabemos muchas cosas, porque hemos estado en seminarios, y porque hemos estado haciendo esto, y porque hemos vivido toda una vida en el Evangelio. Nos dice el proverbista Salomón, en el capítulo 3, verso 7: no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El proverbista Salomón también dijo en el libro Eclesiastés, en el capítulo 12: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El hombre puede hacer cualquier cosa, pero no teme a Dios y guarda los mandamientos, perdió su tiempo. Yo digo, de nada sirve vivir en este mundo 100 años si nosotros no lo vivimos para agradar a Dios. Una persona puede vivir 15 años, puede vivir 20 años, pero si lo hizo agradando a Dios, ganó la victoria. Y nosotros hemos perdido el tiempo involucrado en cualquier otra cuestión menos que en adorar a Dios. Entonces perdimos el tiempo. Y este mundo es demasiado corto, la vida es demasiado corta para que nosotros perdamos el tiempo, hermanos, aquí. Si hace poco que yo me parece que estaba pequeño, y ya estoy viejo, vean ustedes. Sí, me parece que hace poco tiempo que yo era un pequeño, pero el mundo, y ahora los días están acortados, porque a causa de los escogidos, los días serán acortados. Así es que ahora el tiempo, ya ahorita pasó enero y ligerito llegamos a diciembre. Sí, rapidito, cuando acordamos ya es diciembre, hermano. Porque los días están acortando, porque ya nosotros ya no podemos vivir en este mundo tan perverso que está, ¿verdad? Pero el tiempo que todavía estemos aquí, hermanos, Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, pero el morir me es ganancia. Pero todos queremos ir al cielo, pero no nos queremos morir, ¿verdad? Así es que para poder llegar al cielo, hermanos, tenemos que vivir una vida santa delante del Señor. Qué privilegio aquellas personas que yo creo que vamos a estar vivas todavía cuando suene la trompeta. Porque, hermanos, ya el tiempo está más cerca de lo que nosotros pensamos. Hermanos, entonces seremos transformados automáticamente, no veremos muerte. Porque aquella persona que no es cristiana va a haber dos muertes: la muerte física y la muerte espiritual. Pero nosotros como cristianos, si el Señor viene ahorita y nos transforma, no veremos muerte, sino que iremos de gloria en gloria. Eso es, hermano. Ahora sigue diciendo: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Por qué la diferencia? Porque lo más duro que tiene el cuerpo son los huesos. De ahí toda parte del cuerpo es frágil, por los huesos firmes. Eso quiere decir que tenemos refrigerio para
los huesos, hermanos, no va a haber dolor de rodilla. No va a haber, hermanos, cansancio. Estos huesos van a estar en refrigerio. Y cuando uno está en refrigerio, ¿qué está haciendo? Está gozándose, ¿verdad? En un refrigerio, hermanos, nosotros nos gozamos. Vamos a una fiesta de, digamos, de boda o de cumpleaños. Vamos a un refrigerio. Hermanos, vamos a estar en un refrigerio. Ahí estamos nosotros, alegres, gozándonos. Así es que tendrá refrigerio para sus huesos. Pero ese no es de nosotros, hermanos, porque nosotros como seres humanos somos débiles. Pero nos dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hay personas que dicen que Dios lo que mira solamente es el corazón. Dios mira el corazón cuando trata de ver en nosotros nuestros pensamientos. Pero Dios mira nuestro cuerpo, cómo nosotros nos vestimos. Dios mira nuestro cuerpo, cuál es la conducta de nosotros, cómo nosotros caminamos en vanidad o caminamos humildemente. Así es que para que el Señor, manteniendo vuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensibles, que nadie nos va a poder reprender, nadie nos va a poder señalar, porque nos mantenemos irreprensibles hasta la venida del Señor. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Y por qué lo hará? Porque dice San Juan capítulo 15, verso 16: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y los encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Uno de los frutos que nosotros tenemos que dar, hermanos, es ser ejemplo a la gente. Es ganar almas para Cristo, pero que esos frutos permanezcan. Porque la gente a veces pone la mirada en nosotros como cristianos. Qué bonito es como camina ese hombre, qué bonito es como camina esa mujer. Pero cuando nosotros nos desanimamos, entonces la gente también se desanima. Dicen, no, yo pensaba que ese era un buen cristiano, y miren ahora cómo anda. Y nosotros tenemos que mantenernos. Por eso es que nosotros tenemos que tomar una decisión, que estemos decididos a servir al Señor hasta el último día de nuestras vidas. Que nosotros, hermanos, nada, absolutamente nada, como dijo el apóstol Pablo, nada me moverá del amor de Cristo. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni nada nos puede mover del amor de Cristo. Porque nosotros sabemos que en Cristo, como dice el canto, en Cristo, y tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Y no necesitamos absolutamente nada fuera de Cristo. Necesitamos todo lo que sea de Cristo, lo necesitamos en nuestra vida, porque, hermanos, sabemos que en Él está la vida y que nosotros tenemos la oportunidad de salvarnos, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando vivimos para Cristo, el Señor dice: acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Dios honra a los que lo honran. No anda honrando a cualquier persona que diga que es cristiano. No, honra a los que lo honran. ¿Y cómo nosotros honramos a Dios? Cuando tenemos buen testimonio, cuando tenemos buena conducta. Por eso es que en la iglesia, hermanos, nosotros miramos a todos aquí. Aquí todos somos santos, aquí todos somos, pero una vez fuera, Dios está mirando nuestra conducta en cualquier lugar que nosotros estemos. Estamos en un lugar que nadie nos conoce, ahí está el Señor. No para acusarnos, sino para fortalecernos y para ayudarnos.
Así es que ser cristiano, hermanos, es un estilo de vida que nosotros tenemos que tener en cualquier lugar que sea, porque Dios está en todos los lugares. Y nosotros tenemos la confianza que el Señor, hermanos, siempre está con nosotros. Él ha prometido y Él cumple su palabra. Él dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede, hermanos, dice, negarse a amarnos. Él se acuerda que somos polvo, que nosotros somos frágiles, que nosotros no podemos caminar afuera de Él. Y entonces Él, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Ese es el Dios en el cual hemos confiado. Que nosotros como cristianos debemos vivir siempre para agradarlo a Él. No para agradar ningún hombre, no para agradar ninguna comunidad, sino para agradarlo a Él. Porque Él es el que merece toda la honra y toda la gloria. Nosotros como cristianos y como pastores solamente tenemos el privilegio de apacentar las ovejas del Señor. Pero no somos más que ustedes ni menos que ustedes. Somos exactamente iguales. Dios no tiene excepción de personas. Una vez llegamos a una iglesia nosotros, y entonces cuando tuvimos la primera reunión con los líderes, entonces, bueno, yo les dije, ¿qué necesidad tenemos más urgente aquí en el templo? Porque no estaba terminado el templo. Entonces ellos se quedaron callados y les dije que digan algo. Entonces dijo, no, porque nosotros estamos acostumbrados que el pastor dice todo lo que vamos a hacer y nosotros solamente nos sometemos, porque la Biblia dice que hay que someterse. Mire, hasta aplicando la palabra, porque la Biblia dice que hay que someterse a los pastores. Es cierto, pero nosotros somos un equipo. Nosotros no estamos trabajando solos aquí, ustedes son parte de este equipo. Así es que todos como equipo tenemos la oportunidad de exponer las necesidades que tenemos. Porque ese debe ser nuestro espíritu. O sea, que todos, hermanos, participemos en la obra del Señor. Claro, no todos vamos a ser predicadores. No todos vamos a ser adoradores con alabanza. Pero hay quien puede orar, quien puede leer la Biblia, quien puede evangelizar. Hay quien puede predicar, hay quien puede enseñar. Hay quien tiene el don de profecía, hay quien tiene el don de evangelista, el don de maestro, porque Dios así lo repartió. Y cada uno de nosotros, el otro día decía en el grupo, yo los hermanos, yo realmente no sé que soy del cuerpo de Cristo, no sé si soy el dedo más pequeño, pero soy el dedo más pequeño del pie, me sirve para estabilizar el cuerpo. Así es que no sé qué parte soy del cuerpo, pero soy parte del cuerpo de Cristo. Porque nosotros todos somos parte del cuerpo de Cristo, los cristianos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Así es que nosotros tenemos que vivir para agradarlo a Él. Así como el apóstol Pablo dijo en Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué puede hacer una persona que está crucificada? Nada, ¿verdad? No puede moverse ni de allá para acá, ni de aquí para allá, sino que está crucificada. Y dijo, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, y se entregó por cada uno de nosotros también. En el momento, en el libro de Hebreos capítulo 12, creo que es el verso 2 o el 3, que dice la Biblia que Jesús estaba en la cruz con el gozo, porque en su mente Él no estaba sintiendo el dolor. En su mente estaban ustedes y estaba yo. En la mente de Jesús, hermanos, Él quiere salvar a toda la humanidad. El apóstol Pedro dice, Dios no tarda su promesa,
como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es justo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es que la salvación, hermanos, está para todo el mundo. Pero ¿quién quiere? Es poca la gente que quiere. Por eso dice la Biblia que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Debemos de tratar de ser nosotros de los escogidos, no de los llamados. Porque el que es llamado sencillamente está ahí porque es llamado por nosotros. Siendo los escogidos, un día estaremos con el Señor por toda la eternidad. Yo me alegro cuando leo ese pasaje de la Biblia que dice el Señor que en aquel día Él dirá: hijito, en lo poquito me fuiste fiel, pero en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Miren qué maravilla. Ya el último minuto de nuestra vida, el Señor dirá: venid benditos de mi Padre, en lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, en esa frase, se nos hace largo, pero estamos creyendo que nosotros le somos fieles a Dios. Un día, hermanos, el Señor así nos dirá: en lo poquito me fuiste fiel. Porque, hermanos, Jesús viene para llevar una iglesia sin mancha y sin arruga. En Mateo capítulo 11, verso 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de labios, de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Para ser manso, ¿qué se necesita? ¿Qué necesita para ser manso? ¿No saben? Tener dominio propio. Que cuando nosotros, alguien nos insulte, tengamos dominio propio para no responder de la misma forma. Ser manso. El manso es el contrario del que es rebelde. Y nosotros aprendemos a ser manso cuando tenemos dominio propio. Y para ser humilde se necesita reconocer que nosotros somos frágiles. Ser humilde necesita reconocer que hay personas que tienen más capacidad que nosotros. Ser humilde se necesita reconocer, hermanos, que nosotros no lo sabemos todas. Porque la Biblia, hermanos, es una fuente infinita de sabiduría, porque es la palabra de Dios. Y nosotros podemos haber leído la Biblia 10, 20 veces, toda la Biblia, pero nunca lo vamos a saber todo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos aprendiendo. Y eso es lo que nosotros, esa es parte de la humildad. Yo he pasado muchos seminarios teológicos, sí, pero siempre que tengo la oportunidad voy a un seminario. ¿Por qué? Porque yo sé que no me las sé todas, necesito aprender algo más. Sí, entonces parte de la humildad que nosotros reconozcamos que no tenemos la capacidad sobre todos y que somos frágiles y que nosotros, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, también podemos tropezar y caer. Pero cuando nosotros estamos definidos en lo que hemos decidido, entonces, hermano, el diablo va a pensar dos veces para venir a tentarnos. Porque por lo menos yo, hermanos, gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque nunca en mi vida, jamás en mi vida he pensado retroceder en el Evangelio. Nunca, nunca. Ni siquiera ha venido a mi mente eso. Porque, hermanos, yo sé que si yo me aparto del Señor, soy presa fácil para el enemigo y voy a perder mi alma. Entonces el sabio ve el mal y está metido ahí, ¿verdad? No, el sabio ve el mal y se aparta, porque sabemos que somos débiles.
y que necesitamos apartarnos del mal. Con esto termino. Efesios 5:27 dice: Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una arruga ni una sola mancha, nada parecido. Jesús viene, hermanos, a traer una iglesia que en verdad vivamos en santidad. ¿Qué es la mancha? Es el pecado. El pecado es que mancha la vestidura blanca de los cristianos. Y las arrugas son aquellas áreas que necesitan corrección, como malos hábitos que tenemos nosotros, o las pequeñas zorras que habla la Biblia, que tenemos que apartarnos, tenemos que cazar esas zorras para que no nos sigan haciendo daño en nuestra vida espiritual. Así es que la mancha es el pecado y las arrugas son todas aquellas cosas que necesitamos nosotros corregirlas en nuestra vida. ¿Cuántas cosas nosotros necesitamos corregir en nuestra vida? Muchas cosas, hermanos. Pues recordemos que nosotros somos imperfectos, pero caminando hacia la perfección. Porque nosotros, hermanos, no somos personas que creemos que lo sabemos todo, porque el único que lo sabe todo es Jesús. Porque el único que se merece la honra y la gloria es Jesús. Porque el único que se merece estar donde está sentado a la diestra del Padre es Jesús. De ahí nosotros sencillamente somos servidores del Señor. Y gracias a Dios, porque Dios nos ha dado esa oportunidad, ese privilegio de ser hijos de Dios.